Voy a hacer un pequeño tutorial de cómo acortar la palanca de cambios conservando la rosca, ¿vale? Para que se pueda seguir poniendo rosca el pomo y que no se joda porque la gente coge, le pega un tajo y ya está. No. Para eso tenemos que quitar esta consola. Para quitar esta consola quitamos este plástico de aquí, ¿vale? Quitamos dos tornillos que lleva uno aquí y otro aquí. Sacamos el cenicero y el posavasos. Tiramos hacia arriba, lleva dos tornillos ahí y luego justo aquí, ahí debajo lleva otros dos. Echamos los asientos hacia adelante y lo quitamos. Y tiramos para arriba de la consola, sacamos la consola, no hace falta quitar más. Yo tengo ahí un coche que tiene ya quitada la consola. La consola la tengo aquí colocada, ¿vale? Para que veáis los agujeros de los tornillos. Esos dos de ahí, ¿vale? Luego tiene este de aquí y luego los de los laterales, ¿vale? Están un poquito rotos, pero no pasa nada porque su coche con muchos años por lo menos se sujeta. Entonces, una vez quitada la consola, ¿vale? Para ello hemos quitado la radio, hemos quitado todo, ¿no? Una vez quitada la consola, bueno, tenemos aquí todo esto. Entonces hay que quitar la palanca. La palanca lo que hacemos es que soltamos la grupilla, estas grupillas que llevan aquí, ¿vale? Pues tenemos esta, de aquí abajo la soltamos. Yo ya la tengo suelta, es que me he puesto, no tenía batería y no podía empezar a grabar. Soltamos la tuerca de 12 de aquí, de la palanca. Quitamos las arandelas, esto lleva un orden, que no se pierda el orden. Sacamos lo de la palanca en sí y volvemos a colocar aquí las arandelas en su orden y su tuerca. Y ya tenemos la palanca en la mano, ¿vale? Aquí está. Ahora vamos a proceder a cortarla. Para cortarla lo que vamos a hacer va a ser cortar un filete de aquí y volver a soldar, ¿vale? Ahora lo grabo. Acabo de cortar por aquí, ¿vale? Ahora le voy a quitar el filete. En este caso le vamos a quitar 2,5 centímetros a la palanca. Ya está cortado, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es empalmar esto aquí. Y en el corte esto debería quedar recto así, ese así y que se vea bien cómo está cortado. Ahora lo tenemos que soldar, ¿vale? Vamos a coger una eléctrica y lo vamos a soldar puntito a puntito. Palanca soldada. Yo no soy un soldador profesional, entonces bueno, queda una soldadura, no está mal, no tiene poros, está agarrado, pero bueno, dentro de lo malo, pero vamos, ha quedado una palanquita muy maja, muy buena, muy buen aspecto. Damos la palanca en su sitio, ¿vale? Aquí se ve cómo queda perfectamente vertical, que es lo importante, que no se quede torcida de ninguna manera. Si se quedase torcida hay que recortar un filete, torcer y soldar otra vez. Tiene que quedar bien, ¿vale? Entonces ahora vamos a colocar la consola central, a ver aquí, despacito, con cuidado, ¿vale? Vamos metiendo la consola central, así, primero de atrás, se echa la palanca hacia atrás para que entre en el agujero de la palanca, eso es, vamos metiendo por aquí, seguimos cuadrando, vamos dando hacia atrás a esto, aquí uno y aquí otro, bien, y ya colocamos esto en su sitio. Y aquí tenemos la palanca en su sitio, bien, y ya hay que poner el pomo, ¿vale? Aquí se pondrían los dos tornillos de aquí abajo, ¿vale? Esos dos agujeros coinciden, como he dicho antes, los de ahí abajo y los de aquí. Y aquí pondríamos la palanca, se ha quedado una palanca muy maja. Ahora voy a poner un pomo que tengo aquí, que no es el pomo de serie, pero bueno, vamos a ver qué tal queda, y lo vemos. Puesta, queda mucho más cortita, ¿vale? No se queda una palanca ridícula, pero es que, claro, quedaba por aquí arriba. Y la palanca por aquí arriba tú metías una marcha y es que te tapaba la pantalla. Entonces ahora ya es una palanca muy bonita, muy maja.